Continuando con el ciclo de vida de las plantas, en esta oportunidad nos dedicaremos a los helechos. Estas plantas tienen, igual que las angiospermas y las gimnospermas, alternancia de fases nucleares, es decir, que hay órganos formados por grupos de células que tienen doble grado de ploidía, es decir, 2N, que van a sufrir meiosis formando células haploides llamadas esporas, que luego van a formar gametas que por fertilización reiniciarán el ciclo. Sin embargo, en los helechos hay una particularidad. El esporofito y el gametofito son generaciones de vida independiente. La planta de helecho que conocemos normalmente es el esporofito, y en esta oportunidad vamos a ver cuál es la generación gametofítica. El ciclo de vida comienza en estas plantas en las hojas. Recordemos que los helechos no tienen flores. Por lo tanto, en la cara inferior de la fronda de su hoja se desarrollan estructuras que reciben el nombre de soros. Estas estructuras de color y forma variable pueden estar en toda la cara inferior de las frondes o restringidas a los bordes de la misma. Si vemos cada vez con mayor aumento, los soros en realidad son grupos de estructuras llamadas esporangios. Cada uno de estos esporangios se agrupa en los soros y puede estar protegido a su vez por el borde de la hoja que se hace revoluto o por estructuras que reciben el nombre de inducios. Aquí vemos una fronde de un helecho donde algunos de los soros ya se han abierto y están liberando las esporas, otros aún están cubiertos por los inducios. Si vemos en detalle un corte transversal de la hoja a la altura de los soros, vemos cómo estos están formados por grupos de esporangios. Los esporangios son una estructura que lleva en su interior células diploides, un tejido esporógeno, que se va a dividir por meiosis. Normalmente, cada esporangio está protegido por un grupo de células que forma un anillo contráctil o anillo mecánico. Este tejido esporógeno, cuyas células sufren meiosis, va a bajar el grado de ploidía a células haploides, que reciben el nombre de esporas. Normalmente, este anillo funciona como si fuese el endotelio de una antera, ya que sus células se contraen violentamente cuando la meiosis ha completado y las esporas están libres. En este caso, cuando se abre este anillo, las esporas son liberadas al ambiente. Estas esporas son características porque son con grado de ploidía N, ¿sí? Tienen un diseño que permite reconocerlas y asignarlas a las distintas especies. Aquí vemos cómo estas esporas son liberadas de los esporangios y caen al suelo, es decir, tienen una vida independiente de la planta madre donde se encontraban los frondes. Las esporas haploides inician una serie de divisiones mitóticas, produciendo lo que se llama una germinación. Esto origina un pequeño órgano que representa el gametofito, comúnmente llamado prótalo. Este prótalo es verde, es decir, que sus células tienen cloroplastos, es de vida libre, se lo encuentra en las cercanías o debajo de las hojas de la planta madre. Dijimos que es haploide y tiene unos pequeños rizoides que funcionan a modo de raíces, tomando agua del medio ambiente. En este prótalo o gametofito se van a desarrollar estructuras donde se van a formar los gametos masculinos y los gametos femeninos. Las estructuras que forman los gametos masculinos se llaman anteridios y la de los femeninos arquegonios. En general, tanto anteridios como arquegonios se desarrollan en la cara inferior del prótalo. Suelen ser difíciles de identificar ya que se encuentran entre los rizoides.
Los anteridios y arquegonios van a ser las estructuras encargadas de formar las gametas masculinas y femeninas. Aquí vemos un par de arquegonios donde en el interior del mismo se va a diferenciar una célula haploide que representa la célula huevo u ovocélula. También ocurrirá lo mismo dentro de los anteridios, con la diferencia que dentro de ellos se formarán muchísimas gametas masculinas, las cuales tienen la característica de que son ciliadas, es decir, son móviles. Reciben la denominación de anterozoides. En el momento que los anteridios se abren y liberan los anterozoides, necesitan que haya humedad. Es por esta razón que los prótalos y las plantas de los helechos son características de medio ambientes húmedos, ya que se necesita al menos una gota de agua sobre el prótalo para que los anterozoides naden hasta el arquegonio y así producir la fecundación de la célula huevo u ovocélula. Una vez que estos anterozoides han entrado y se han puesto en contacto con la ovocélula, el arquegonio, así maduro con la ovocélula fecundada, va a albergar en su interior al cigoto que restablece el número diploide de la especie. Estamos ante la presencia de la fecundación. Dentro de este prótalo, ese cigoto va a iniciar divisiones mitóticas formando un embrión joven. Este embrión va progresivamente a crecer gracias a las reservas del prótalo que recordemos que era capaz de hacer fotosíntesis. Los embriones, en el caso de los helechos, no se encuentran dentro de una semilla, es decir, no tienen una sustancia de reserva y tampoco tienen una cubierta que los proteja. Ellos originarán un meristema apical caulinar y una primera raíz, y un pie, una zona basal, los conecta hacia el prótalo. Así se formarán las nuevas hojas y las nuevas raíces, restableciendo la formación de un esporofito adulto, es decir, un nuevo individuo producido por fecundación. Aquí vemos en detalle un gráfico que representa la estructura de un embrión, con el pie o porción adherida al prótalo de características austoriales, es decir, es capaz de tomar las reservas del mismo, y a su vez los meristemas apicales y de tallo y apical de raíz. Este embrión no tiene los dos típicos polos como ocurrían en las angiospermas y en las gimnospermas, ya que aquí tienen la presencia de este pie. A partir entonces de este cigoto y este embrión se va a reiniciar la fase esporofítica, es decir, van a empezar la formación de nuevas hojas. En este momento, cuando las nuevas frondes son capaces de hacer fotosíntesis, el gametofito o prótalo termina de cumplir sus funciones y normalmente se deseca y muere. Aquí vemos uno de estos prótalos todavía verde y las primeras hojas que han sido formadas. Normalmente este gametofito es muy pequeño y su vida es efímera, ¿sí? Aquí vemos una relación de tamaño de los gametofitos en el caso de un helecho. Otra foto también nos permite apreciar cómo este gametofito o prótalo es verde, es decir, es una estructura capaz de hacer fotosíntesis. Una vez que están formadas las primeras frondes o hojas, recordemos que estas tienen prefoliación circinada, es decir, cada una se encuentra enrollada. Ahora, la fase esporofítica también tiene la capacidad de hacer reproducción asexual, simplemente por división de matas, es decir, por fractura de los tallos horizontales o rizomas, se pueden hacer plantas hijas, como se llaman, o clones en los helechos. Les recordamos siempre que la información de estas teorías debe ser ampliada con la bibliografía disponible en los sitios web de la cátedra.